Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pedro es muy conocido por sus espontáneos comentarios, a veces hasta por sus observaciones torpes. Sin embargo, Pedro siempre andaba tras de Jesús, siempre quería estar con él. En la noche de su muerte, o en la noche de la crucifixión de Jesús, Pedro lo siguió desde lejos. Pedro corrió hacia la tumba cuando supo que Jesús había resucitado. Pedro se tiró al mar en su afán por llegar a Jesús. Pedro empezó a caminar sobre las aguas hasta que empezó a hundirse. Capaz Pedro no dijera o hiciera siempre las cosas debidamente, pero Pedro buscaba siempre la forma de estar con Jesús. Por eso tantas veces vemos a Pedro al lado del Señor, creciendo más y más como discípulo. Bienvenidos a este espacio de reflexión. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Esa es la pregunta que te queremos hacer en este día. Es la pregunta que hemos dejado en una encuesta a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Hicimos una pequeña votación, pusimos 4 opciones, temas oportunos para presentar próximamente en el canal. ¿Tú qué votarías? Hemos puesto 4 opciones. Nuestros deseos más profundos, la segunda parte, cómo obtener paz, dones del Espíritu, en este caso palabra de ciencia, ¿y quieres que Dios cambie tu vida? El 52% de los votos fueron a este tema. ¿Quieres que Dios cambie toda tu vida? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Muchas veces los cristianos asumimos que la producción del fruto es nuestra responsabilidad, algo que tenemos que hacer en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos esforzamos por producir fruto, solo para caer. Nos levantamos de nuevo, prometemos hacer las cosas mejor, probar de nuevo y luego continuamos con el mismo penoso ciclo de fracasos. Volvemos a caer de nuevo. Jesús le dijo a sus discípulos que enfocaran toda su atención en permanecer en vez de producir. Jesús nos dio un retrato bien claro de cómo nuestra relación con Él debería ser. Él es la vid. Él es la fuente de nuestra vida. Nosotros los pámpanos, que es el lugar donde se produce el fruto. A los que recibimos la vida de Cristo, el resultado natural es que el fruto se produzca en nuestras vidas. Pero en nuestro celo por producir resultados para Jesús, para el Señor, muchas veces decidimos dar fruto a como de lugar y descuidamos nuestra permanencia en Cristo. Sentimos que permanecer en Jesús no es muy productivo o que nos quita mucho tiempo de nuestra producción del fruto. Sin embargo, Jesús dice que no es nuestra actividad la que produce el fruto, es nuestra relación con Él la que produce el fruto. La parábola de la vid nos enseña la plenitud de nuestra unión con Cristo. Debe ser una unión íntima entre la vid y el pámpano. Cada uno es nada sin el otro. Cada uno vive completamente y solamente para el otro. Sin la vid, el pámpano no puede hacer nada. Le debe a la vid el derecho a estar en el viñedo. Le debe su propia vida, su productividad. Así que nuestro Señor dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El creyente solo puede agradar a Dios cada día en lo que hace a través de Cristo.
¿Y por qué? Porque Cristo debería vivir en nosotros. El fluir de la savia de vida del Espíritu Santo es su único poder para producir fruto. Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos vivir para Cristo y dependemos de Él en todo momento. Nuestra permanencia en Jesús es más que una comunión de amor, es una comunión de vida. Sin el pámpano, la vid tampoco puede hacer nada. Una vid sin pámpanos no puede dar fruto. Así como las vides son indispensables para el pámpano, así de indispensable es el pámpano para la vid. Así como su gente depende de él, él se ha hecho a sí mismo dependiente de ellos. Sin sus discípulos, Jesús no podía bendecir al mundo. Él no puede ofrecerles salvación. Tan íntima es la unión entre la vid y el pámpano que cada uno no es nada sin el otro. Los discípulos sin Cristo no eran nada. Todo lo que la vid posee le pertenece al pámpano. La vid no recoge de la tierra su esencia ni su provecho por sí misma. Todo lo que tiene a su disposición es a los pámpanos. Así como la vid es el creador de los pámpanos, así también la vid se subordina a los pámpanos. Y Jesús, a quien le debemos nuestra vida, se ha entregado a sí mismo, a nosotros. En Juan capítulo 17, verso 22, Jesús oraba al Padre: yo les he dado la gloria que me diste. Y Juan capítulo 14, verso 12 dice: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Toda la plenitud y todas las riquezas de Jesús son para ti, son para mí, porque la vid no vive para sí misma, ni se guarda para sí misma, sino que existe solo para los pámpanos. Todo lo que Jesús es en el cielo es para nosotros. Es nuestro representante. Jesús está de pie ante el Padre y, como te hemos presentado en estudios bíblicos, es nuestro abogado. Abogado tenemos en Cristo. Todo lo que el pámpano posee le pertenece a la vid. El pámpano no existe para sí mismo, sino para dar el fruto. Su razón de existir es de servir a la vid. Ese es el llamado del cristiano. Completa dedicación al servicio del Señor. A lo que Jesús entrega completamente al cristiano, nosotros sentimos el anhelo profundo de entregarnos completamente a Él. Cada fibra de nuestro ser, cada momento de nuestra vida, cada pensamiento, cada emoción, le pertenecen a Jesús, para que de Él y para Él, tú y yo podamos dar fruto. La vid es para el pámpano y el pámpano es para la vid. Nosotros solo necesitamos pensar y vivir para la voluntad, la obra de Dios, el reino de Dios y su justicia, para dar fruto, para la gloria de su nombre, para bendición de otros. No para quedarnos solo nosotros los frutos. Nosotros vamos a disfrutar de los frutos que estamos dando, pero la intención también es que los demás puedan disfrutar de esos frutos. Jesús les hizo una advertencia a sus discípulos. Les advirtió que si alguno de ellos trataba de vivir su vida cristiana, aparte de una relación íntima con Él, dejaría de producir resultados que valieran la pena. Por eso la obra que puedas estar haciendo ahora para el Señor puede dar la impresión de devoción, pero a lo mejor no tiene poder. Ellos se afanarían por el reino de Dios, pero cuando pararan a considerar sus vidas, encontrarían solo una tierra árida. A lo que sirves al Señor, si quieres dar fruto verdadero, permanece en Él, permanece en Cristo. ¿Quieres dar frutos verdaderos? Permanece en Cristo. Porque hay frutos dulces, pero también hay frutos amargos, hay frutos silvestres. Una de las cosas más dramáticas que Jesús hizo durante su ministerio fue maldecir a la higuera por no producir fruto. Te hago una pregunta. ¿Te sientes cómoda, te sientes cómodo permaneciendo en Jesús o te impacientas? ¿Nos impacientamos por concentrarnos en la obra que tenemos que hacer? Permanecer en Jesús no es otra cosa que entregarnos completamente a Él, porque como hemos dicho en el título, Él es el único que puede cambiar nuestra vida. ¿Quieres que Dios cambie toda tu vida?
permanece en Él, permanece en Cristo. Fruto es lo que Cristo mismo busca. Es lo que Él realmente le dará a la persona. Cristo te dice, tú estás en mí. Si permaneces en mí, vas a dar mucho fruto. Cuando Cristo le dio la gran comisión a sus discípulos, Mateo capítulo 28, verso 19, Él les dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego añadió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mismo principio se aplica a todos los siervos de Cristo hoy en día. Como lo fue para los 12 discípulos de esa época, también es para ti y para mí. Sin el sentir de la presencia de Jesús permaneciendo con ellos siempre, su predicación no tendría poder. El secreto de su poder sería el testimonio vivo de ¿quién? De Jesucristo, que estaba con ellos en todo momento. Jesús les inspiraba, les dirigía, les fortalecía. Jesús les dio la valentía de predicar. ¿Y en qué momentos? En persecución, en medio de sus enemigos. Ni por un momento los discípulos lamentaron la ausencia física de Jesús. Ellos tenían a Jesús con ellos y dentro de ellos. La experiencia viva de la presencia de Jesús es elemental para predicar el Evangelio. Pero si su presencia se empaña, nuestra obra se vuelve un esfuerzo humano, sin frescura, sin la inspiración de Dios. El único que puede cambiar tu vida es Jesús. Jesús nos mantendrá en su amor. Por su gracia podemos descansar en Él. Y es difícil sobrellevar épocas de enfermedad y de sufrimiento, pero confiemos en Jesús para que nos consuele, nos ayude. David decía en el Salmo 31, verso 15, «Mi vida está en tus manos, Señor». ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Mi vida, mis tiempos están en tus manos, Señor. ¿Puedes decir eso? Juan capítulo 15, verso 8. Jesús dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos». La prueba de que eres discípulo de Jesús es que produces fruto. Y continuando con el versículo 16 dice, «Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto». Dios quiere que produzcamos frutos, muchos frutos. Es decir, que Él quiere que seamos productivos en lo que estamos haciendo, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones, en el hogar. ¿Quieres ser productivo? ¿Quieres dar fruto? Permanece en Cristo. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? En primer lugar, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y luego permanece en Él. Te voy a dar algunos puntos que están descritos en la palabra de Dios que nos va a ayudar a ser más productivos, a dar más fruto. En primer lugar, cultiva raíces. ¿Quieres ser fructífero? Cultiva raíces. Dios dice que sin raíces no hay fruto. Y mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. «Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita, ni deja de dar fruto». Estos versículos nos dan una razón del por qué necesitamos raíces. Para sobrellevar los tiempos difíciles, tiempos de calor y de sequía, las raíces son el sustento de la planta o del árbol. Cuando el estrés,
la presión de la vida está fuerte. En momentos como ese, necesitas tener raíces. Por ejemplo, consideremos el árbol del roble. Si colocáramos las raíces de un roble de extremo a extremo, esas se podrían extender por varios kilómetros. Por eso los robles son estables. ¿Te has dado cuenta que algunas veces en la vida tienes que vivir sin muchas de las cosas o las comodidades a las que has estado acostumbrado? Puedes estar pasando por momentos de sequedad ahora. A lo mejor no tengas apoyo emocional. Puede que te falten amigos, buena salud o un trabajo o estabilidad económica. Puede que estés tratando de salir adelante con poco dinero o con poco tiempo, con poca energía. ¿Cómo lidias tú con los periodos de sequía en tu vida? ¿Te marchitas? Necesitamos tener raíces. Si quieres salir adelante durante los tiempos de sufrimiento y dolor, necesitas echar raíces. Cualquiera puede sobrevivir un día de sequedad, pero sobrevivir un tiempo prolongado es más complicado. Eso es otra cosa. Si no tienes algunas raíces, ¿cómo las puedes cultivar? Salmo 1, verso 2 y 3. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre, esa mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos, que llegado el momento de su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. El salmista habla aquí de una vida estable, de una vida que tiene raíces. ¿Y dónde? Junto a los arroyos. Él dice que raíces se desarrollan leyendo y meditando en la palabra de Dios. Así es como desarrolla raíces espirituales. Junto a los arroyos, junto a Jesús, meditando, orando cada día en la palabra de Dios. Las raíces se extienden en la tierra de la palabra de Dios y esas raíces te van a ayudar a resistir las presiones y las privaciones de la vida. Este es un punto importante, echar raíces, pero otro punto importante también es elimina las malas hierbas. Para ser productivos tenemos que eliminar la hierba mala de nuestra vida. Jesús ilustra esto en la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8, verso 11. La palabra de Dios dice así: las que cayeron entre los espinos, o sea, en la mala hierba, porque para mí los espinos son malas hierbas, son los que oyen, pero se alejan. Y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Esos son los que no dan fruto. Si tú quieres dar fruto, tienes que cultivar buenas raíces y luego eliminar la hierba mala. ¿Qué clase de hierba mala tienes en tu vida? Hay muchos tipos de hierba mala que pueden amontonarse en nuestra vida. Cuando se amontona mucha hierba, se ahoga. La hierba mala son las preocupaciones, los intereses que te roban tu tiempo, tu energía. Incluso las malas hierbas pueden ser tus amistades, tus amigos, que no te dejan dar fruto espiritual. Hay personas que dicen: yo no tengo tiempo para servir al Señor, estoy muy ocupado. Si eso es verdad en tu vida, entonces, si eso está pasando realmente en tu vida, es que efectivamente estás ocupado, ocupada. Tienes que eliminar alguna mala hierba. Muchas cosas en la vida no son necesariamente malas, simplemente no son necesarias. A lo mejor necesitas, no sé, simplificar tu horario un poquito, eliminar la hierba mala. Jesús menciona tres variedades de hierba mala. La hierba mala de la preocupación, con sus cargas, con sus inquietudes que causan que quites tu mirada de Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La fuente número 1 de estrés en tu vida no es el trabajo, es la preocupación. El trabajo no te mantiene despierta por la noche, es la preocupación la que te mantiene despierto. Tu cuerpo no ha sido diseñado para lidiar con la preocupación. Los doctores, los expertos dicen que mucha de la gente enferma en el hospital podrían salir hoy mismo, si solo supieran cómo deshacerse de la culpabilidad, del resentimiento, de la preocupación. La preocupación no va a cambiar o no puede cambiar tu pasado,
La preocupación no puede controlar tu futuro. Todo lo que hace la preocupación es malograr tu presente. Lo único que la preocupación cambia es tu vida, es a ti mismo. Te deprime, no te resuelve ningún problema. ¿No crees que Jesús puede encargarse de todo lo que necesitas? De hecho, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados, estresados, preocupados, afligidos, que yo os daré descanso. Él es el único que puede cambiar tu vida. Jesús. Así que no te preocupes. En la primera carta de Pedro, el mismo Pedro, capítulo 5, verso 7, dice esto: descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. Dios se preocupa personalmente por ti, se ocupa de todo lo que necesitas. Tú sabes exactamente cuáles son las cosas que te están estresando y preocupando. Tú sabes cuáles son las malas hierbas que hay en tu vida. Dáselas al Señor, déjalas ir. Está la hierba mala de la preocupación, pero está la hierba mala de las riquezas. Esa obsesión por ganar más dinero para comprar más cosas. Eso puede dominar tu vida. Y después no tienes tiempo para el Señor. La hierba mala del placer puede ahogar tu crecimiento espiritual. Está bien que te diviertas, pero tienes que mantener tus prioridades. Cuando la playa se vuelve más importante que tu Biblia, tus prioridades están desbalanceadas. Cuando el ocio es más importante que ir a una reunión, a un culto, cuando el ocio es más importante que orar o leer la Biblia, ahí hay un problema. ¿Cuánto esfuerzo tienes a hacer para que la hierba mala crezca? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuánto esfuerzo tienes que hacer para que la hierba mala crezca? Nada. ¿Qué necesitas hacer para cultivarla? Nada. ¿Por qué? Porque crece sola. Por eso es hierba mala. Tus plantas de tomate requieren cuidado. Tus plantas de pepinos, de patatas, requieren cuidados. Que abones la tierra, que quites las piedras alrededor, los bichos, las aves que van a comérsela. Implica también que tienes que regarla. ¿No es cierto? ¿Sí? En cambio, la hierba mala crece por donde quiera. La hierba mala es un signo de descuido. Cuando tú te descuidas de leer, de orar y de tener compañerismo con otros, de ir a los cultos, a las vigilias, la mala hierba crece y ahoga tu vida espiritual. Te impide dar fruto. Así que si vas a dar fruto tienes que profundizar y cultivar tus raíces. Tienes que eliminar la mala hierba de tu vida. Echa raíces, cuidado con la mala hierba, pero sobre todo, esto es lo más importante, permanece en Cristo, permanece en Dios. Si vas a ser un cristiano productivo, tienes que cooperar con la poda que Dios hará en tu vida. En Juan capítulo 15, verso 1 y 2, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Podar incluye cortar las ramas muertas, pero también cortar las ramas vivas. Ambos son necesarios para darle forma al árbol o a la vid. De esta manera se estimula el crecimiento. No es siempre agradable, pero una buena poda es esencial para crecer espiritualmente. No es algo opcional. Dios se glorifica cuando damos mucho fruto y eso requiere una buena poda. Debemos de recordar que las tijeras de podar no están en las manos de José, porque yo no sé podar. A mí me das unas tijeras de podar y me cargo un árbol, ¿sabes? Pero las tijeras de podar en las manos de Dios, ¡wow! Un balón de fútbol en mis pies a lo mejor te vale 50 euros, pero un balón de fútbol en los pies de Cristiano Ronaldo, de Mbappé o de Leo Messi vale miles de euros. Un balón de baloncesto en mis manos, 50 euros, y ni eso. Un balón de baloncesto en las manos del mejor de la historia, de Michael Jordan, miles, millones de euros, de dólares.
Recuerda que las tijeras de podar están en las manos de Dios y Él sabe lo que hace. Como ese alfarero que sabe meter mano, que sabe quitar las impurezas. Él sabe lo que está haciendo y Él quiere lo mejor para nosotros. Si quieres ser un discípulo de Cristo, serás podado. Cuenta con eso. Ahora mismo puede que estés siendo podado. Y puede que la poda no sea solamente de las cosas que no son buenas. Dios corta las ramas que nosotros sentimos que son productivas para que produzcamos más fruto todavía. Es la única manera que tenemos para permanecer en Cristo, para crecer cada día más. Si yo quiero que Dios cambie mi vida al completo, tengo que dejar que Él me pode. Tengo que cultivar raíces, tengo que cortar la mala hierba. Tengo que permanecer en Cristo. ¿Cómo nos poda Dios? Pues hay que ser sinceros. Él usa los problemas, las presiones y hasta las personas. Y ya te digo que sí usa las personas. Para traer un tiempo de poda. Dios puede usarlo todo, los problemas que tú mismo crees, una desilusión, problemas económicos, la muerte de un ser querido. Él usa todas estas cosas como parte del proceso de poda para que nosotros seamos más fructíferos, para que demos más fruto. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: «Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes». Pero mira lo que dice el autor de Hebreos. Pero después de ser ejercitados en ella, es decir, en la disciplina, nos produce un fruto apacible de justicia. Resumiendo estos versículos, Dios hace esto para nuestro bien y además para su gloria. La disciplina es una poda desagradable, no es cosa de broma, pero es para nuestro beneficio. Es para que tú y yo demos fruto. ¿Puede la poda de Dios no producir frutos? Claro que puede. Si no cooperamos con Él. Si nos resistimos, nos rebelamos, nos quejamos, nos resentimos, nuestro carácter no va a desarrollar la forma como Dios quiere. Y Dios quiere producir en tu vida las cualidades del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Jesús te enseña gozo en medio del dolor. Él te enseña paz permitiendo las irritaciones alrededor tuyo. Él te enseña paciencia permitiendo las cosas que te frustran. Dios usa estas cosas para hacernos más productivos, para que demos fruto, pero para ello tenemos que cooperar con Él. ¿Estás dispuesto a cooperar con Él? ¿Estás dispuesto a cooperar con Jesús? ¿Quieres dar fruto? Deja que Él te pode. Cultiva raíces, quita la mala hierba. Y punto final importante, y espera la cosecha. Si quiero que mi vida sea productiva, necesito cultivar buenas raíces. Eliminar la mala hierba, cooperar con la poda de Dios. Y de esta manera espero la cosecha. Crecer toma tiempo. El crecimiento no es instantáneo. A Dios le toma 2 días para hacer un hongo, pero Él se toma 60 años para hacer un roble. El crecimiento espiritual, como el crecimiento natural, toma tiempo. Y la mejor fruta madura lentamente es la mejor. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Él cambie tu situación? Deja que Él te pode. Deja que Él quite la mala hierba. Coopera con Él. Déjate tratar por Jesús. Déjate tratar por el Maestro. Es la única manera de que nuestra vida cambie. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Aquí tienes la respuesta. Permanece en Cristo. Permanece en la vid verdadera.
Y yo te digo una cosa, tu vida va a cambiar. Radio Solidaria, una radio comprometida.